Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra última mesa denominada el papel del Poder Legislativo en la implementación de la reforma en materia de derechos humanos. Es un gusto contar con los ponentes que hoy nos hacen el favor de acompañarnos y el moderador de esta mesa es el maestro Luis Miguel Cano López, quien es abogado por la Escuela Libre de Derecho y cuenta con estudios de posgrado en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente es asesor adscrito a la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido cofundador de Litigio OLE, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, Asociación Civil, director de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela Libre de Derecho, consultor en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abogado de litigio estratégico y derechos humanos en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Asociación Civil, así como profesor del Seminario de Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Bienvenido, Luis Miguel. Ahora sí. Pues de nueva cuenta, agradecer la presencia de las personas aquí en el auditorio y el interés que tengan las personas que con posterioridad puedan seguir las grabaciones. Agradecer a las instituciones convocantes la invitación y, por supuesto, agradecer a la mesa. Será muy interesante que ustedes que tienen a cargo la responsabilidad de laborar en el Congreso puedan tener acceso a lo que se ha grabado aquí. Ha habido muchas alusiones a su trabajo. Antes de darles la palabra en el orden que ustedes lo han solicitado, me tomo simplemente un par de minutos para hacerles conscientes de lo que hasta ahora se ha dicho. Estamos en este foro para discutir sobre la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y ha habido todo tipo de alusiones al trabajo en los cuerpos legislativos. Han sido críticas la mayor parte de ellas, si no es que todas, y yo les recuerdo que yo lo que les quiero recordar es que ustedes, como cualquier otra autoridad, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, de hacer todo lo que sus atribuciones les permitan para garantizar que se prevengan, se investiguen, se sancionen y se reparen sus violaciones. Esta es su obligación. Ayer, en un momento muy emocionante, por lo menos para quien habla, estudiantes de esta escuela se manifestaron en solidaridad y en exigencia en torno a los hechos que como nación nos debe de dar vergüenza que sigan aconteciendo, y aprovecho eso para decirles que los discursos hoy son muy difíciles de sostener porque tenemos una carencia de legitimidad en las instituciones, y miren que yo todavía trabajo de asesor en la Suprema Corte de Justicia y ayer en mi turno también tuve que afrontar esta realidad. Los discursos son vacíos hoy por hoy si no están con acciones detrás. Así es que, colegas, representantes representantes nuestros, por favor, la voz para que en 15 minutos nos convenzan de seguir creyendo en estas instituciones y de seguir creyendo que esta representación que les damos vale la pena para implementar las reformas. En primer lugar, doy la voz al diputado Carlos Fernando Angulo Parra. Él es secretario de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, realizó sus estudios, como bien me lo comentaba antes, en la Universidad Iberoamericana, se tituló como licenciado en Derecho con una mención honorífica el 31 de octubre de 1973, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez y ha cursado estudios de doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es socio retirado de la firma de abogados Baker & McKenzie, en activo fungió como socio principal en las oficinas de Ciudad Juárez y de la Ciudad de México, dirigió el grupo de práctica de fusiones y adquisiciones y corporativo en Latinoamérica para la firma
y fue integrante de la Comisión de Apelaciones Mundial para la resolución de conflictos entre los socios de esa firma. Es diputado federal por el Distrito 3 de Chihuahua, con sede en el municipio de Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, secretario de la Comisión Especial de Industria Manufacturera y Maquiladora de Exportación. Fue integrante de la Comisión de Economía y actualmente es integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. En la reforma energética, fungió como integrante del equipo negociador del PAN con el gobierno federal en materia fiscal e integrante del grupo de análisis del PAN para aspectos inmobiliarios en materia de energía. Ha sido coordinador de la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 172 de sus colegas, diputadas y diputados federales de diversos partidos políticos contra diversos aspectos de la reforma hacendaria y participó en la promoción de amparos en contra de varios aspectos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En la academia ha sido catedrático de diversas materias jurídicas y de historia, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, del Instituto Tecnológico Regional y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad Juárez. En lo profesional se ha destacado en la promoción industrial y de negocios de Ciudad Juárez a nivel internacional, ya que fungió como presidente de la prestigiada organización Border Trade Alliance, institución que agrupa múltiples instituciones gubernamentales, no gubernamentales y la iniciativa privada a lo largo de la frontera de México en Estados Unidos. Fundador de El Paso Juárez World Trade Center, del Club Rotario Chamizal, México, Estados Unidos, de la sección Chihuahua de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y fungió como presidente de Maquila Services Group, agrupación de promociones de la industria maquiladora en la región fronteriza. Diputado. Muchas gracias, Luis Miguel. Me da mucho gusto estar con mis compañeros Adriana y René y estar con un grupo muy nutrido de personas de la academia, de la Universidad de La Salle principalmente. Miren, yo traía preparado algunas reflexiones que voy a compartirlas un poquito más sumariamente, de índole eminentemente jurídico respecto a la implementación de este ramal de normas que deben derivar de la reforma constitucional del 2011 sobre derechos humanos. Pero quisiera hacer unas reflexiones ante la situación histórica en la que nos encontramos ahora mismo. Las reflexiones que quiero hacer son las siguientes. Acabo de escribir un artículo en una revista que habla sobre la tentación del caos, la tentación que todos y cada uno de los mexicanos tenemos en este momento como para generar el caos, después de que hay un caos se genera un cambio, una renovación, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, estamos hartos y decepcionados que después el advenimiento de la democracia electoral, y se acuerdan de ese libro de Enrique Krause, en donde se hablaba de una democracia sin adjetivos. Por desgracia yo le pongo el adjetivo electoral. La democracia que tenemos ahora es una democracia electoral, y me refiero a que cuando depositamos el voto en la urna, ese voto que depositamos sí cuenta y sí se cuenta. El problema es anterior al depósito del voto. ¿Por qué depositamos ese voto en favor de uno o de otro partido político? Y eso es lo que no hemos logrado conciliar, lo que no hemos logrado completar. No sabemos si tenemos una democracia auténtica, si estamos seguros de que los poderes fácticos de este país inducen de una manera, aprovechándose de ese poder que tienen sobre las conciencias de los mexicanos, que se encuentran frente a un televisor principalmente muchas horas del día, se logra verdaderamente hacer una conciencia ciudadana para que ese voto que se deposita ahí no sea un voto de telenovela, sea un voto responsable, un voto ciudadano que le está apostando a la prosperidad del país. Bueno, eso es lo que tenemos en México ahora, y ante las reformas a las leyes secundarias en telecomunicaciones, seguimos con más de lo mismo a pesar de que violan flagrantemente la Constitución.
La Constitución ha sido violada flagrantemente por las leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión. Continuamos con más de lo mismo en ese sentido. Continuamos con más de lo mismo, como lo dijo la compañera de Derecho hace unos momentos, en que no tenemos un Estado de Derecho, vamos a llamarle con un calificativo cabal, pero en última instancia no tenemos un Estado de Derecho, no podemos sentirnos ninguno de los que estamos aquí, inclusive el asesor de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, tranquilos de que los poderes fácticos no vayan a influir hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no obre conforme a derecho, sino obre conforme a una consigna política de un grupo o grupos particulares con intereses muy particulares. Entonces, ¿cómo podemos considerarnos que estamos viviendo en el Estado mexicano? Y si recuerdan ustedes, compañeras y compañeros de Derecho, principalmente en sus cátedras de teoría del Estado, el Estado está integrado por la población, está integrado por el territorio, está integrado por el gobierno y finalmente está integrado por el Estado de Derecho. Entonces, ¿cómo podemos decir que vivimos en el Estado mexicano completo si no tenemos un Estado de Derecho con cabalidad total, en donde las excepciones sean las injusticias y no sean las reglas? Miren, creo que estadísticamente pudiéramos decir que en general en el país se hace justicia, pero una justicia estadística. Si sumamos el número de resoluciones y le damos el número de 100, quizá podamos decir que la mayoría son justas, pero tenemos ciertas dudas, ¿verdad? O a lo menos existe un número inaceptable de resoluciones injustas. Y eso es cuando llegan a la criba del Poder Judicial, pero muchas actuaciones del gobierno y sobre todo ahora, muchas actuaciones de la sociedad civil, y debo repetir que el crimen organizado forma parte de la sociedad civil, y debo de repetir que los ciudadanos comunes y corrientes que en acción u omisión colaboran con el crimen organizado de una manera directa o indirecta, también son crimen organizado, aunque no lo sientan en su conciencia. Entonces, el Estado de Derecho no debe de atribuirse exclusivamente al gobierno en sus tres poderes o en sus tres niveles. El Estado de Derecho debe de atribuirse a la sociedad entera. Y verdaderamente creemos que la sociedad entera está colaborando para generar ese entorno de Estado de Derecho. La implementación de esta reforma constitucional no nada más depende del gobierno y de los tres poderes de la Unión y los tres niveles de gobierno, depende de todos nosotros, depende de los niveles de participación ciudadana que nosotros tengamos o no tengamos. Si no tenemos una participación ciudadana responsable, cabal, o nomás nos estamos esperando que nos llegue papá gobierno a regalarnos algo y le pagamos con un voto en favor de su propio sistema, no vamos a tener cabalmente un Estado de Derecho, un Estado mexicano completo con sus 4 componentes que acabo de mencionar. Para completar la parte jurídica, quisiera yo mencionar lo siguiente. Tengo algunos puntos que compartir con ustedes que fueron muy amablemente compartidos conmigo de una manera conjunta de un asesor que yo estimo mucho, que es Salvador Abascal, que por desgracia me lo votaron en el Senado de la República para ser el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En fin, ya la senadora nos hablará de eso. Pero quiero mencionar lo siguiente. Miren, la reforma de junio del 2011 es una reforma constitucional por más importante, la más importante que podemos tener, más importante que las reformas estructurales que tanto le cacareamos. ¿Por qué? Porque van al fondo de lo que es el ser humano y su protección como tal, en su inminente dignidad. Si se le hubiese dado la importancia que tiene esta reforma y a sus consecuencias inmediatas,
inmediatas. Por dar un ejemplo, en el Pacto por México hubo varios temas de derechos humanos que no se han implementado. Tendría mejores herramientas para enfrentar la crisis de derechos humanos en la que actualmente nos encontramos inmersos. Debe quedar claro, sin embargo, que entre las facultades del Congreso de la Unión, curiosamente, no está específicamente la implementación de la reforma en este sentido. Por eso, junto con los legisladores de los estados y el Poder Legislativo, tenemos al constituyente permanente o constituyente o poder reformador. A lo que sin duda el Poder Legislativo está obligado es a cumplir con la misma Constitución reformada. Como por ejemplo, podemos poner el mismísimo primer artículo constitucional en su párrafo tercero, que habla de esa responsabilidad de las autoridades para proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Qué vacío suena esto ante la realidad en la que nos encontramos, compañeras y compañeros. Y suena vacío porque no hay una cabal comprensión y sobre todo entrega hacia respetar la inminente dignidad de la persona humana que está plasmada en los derechos humanos. El artículo 2 transitorio sí señala de una manera expresa que el Poder Legislativo tendrá un plazo de 1 año a partir de su publicación, que ya fue desde el 11 de junio del 2011, para emitir la ley correspondiente de este tercer párrafo del artículo primero. Ya pasaron más de 2 años, ha habido muy pocas implementaciones. Por lo que pudiéramos decir, en conclusión, que en todo caso, como ya se ha dicho, a lo que el Poder Legislativo sí está obligado es a fiscalizar el cumplimiento de que la norma constitucional entre en vigor, así como que todas las obligaciones contraídas por el Ejecutivo Federal, que es el principal obligado a poner en práctica los derechos humanos, pero sobre todo también la sociedad civil debe de respetar los derechos humanos, y la mejor forma de respetarlos es teniendo una conducta ética, ceñida total y cabalmente a la ética. ¿Cómo distamos los mexicanos de tener esa conducta? El país, pudiéramos decir, se encuentra quebrado de una manera moral y ética en su comportamiento cotidiano, en su comportamiento, por lo tanto, institucional. Entonces, es deber de todos nosotros y principalmente de personas como las que estamos en este foro, que son personas educadas, que tienen una visión de derechos humanos cabal, de verdaderamente empezar haciendo una explosión de ejemplo en nuestros comportamientos, tanto personales, familiares, institucionales, profesionales, en nuestro trabajo, de que todos debemos estar involucrados en esta implementación de los derechos humanos. Muchas gracias. Cuando me invitaron me permitieron y me indicaron que podía tener una moderación activa. Voy a dejar algunas reflexiones para que ustedes las vayan pensando, y en lo que sus colegas toman la voz, después vengan las preguntas del público, pues puedan compartirnos más ideas. Ha dicho algo que me ha llamado poderosamente la atención, esta idea de que hoy solo contamos con una democracia electoral. Y ustedes saben perfectamente que en el discurso y en las reformas constitucionales se avanzó la reforma en materia de consulta popular. Aquí estoy tomando un tema en el que incluso en la institución en la que yo colaboro hay polémica, y mi punto de vista personal es muy crítico con lo que sucedió en la Suprema Corte en los días pasados. Pero ya que estamos en ese tema y que en teoría las consultas populares sirven para que las personas, la gente, tenga otro tipo de democracia, una democracia por lo menos semidirecta, y visto el resultado dado en la Suprema Corte de Justicia, ¿qué acción en concreto creen que vale la pena proponer en el Congreso para hacer realidad? Su partido impulsó una de las consultas, quizá, bueno, no quizá, la que tuvo más posibilidades de ser aprobada, pero ni siquiera esa pudo pasar. ¿Qué van a hacer
al respecto? ¿Cómo nos van a garantizar a todas las personas que estamos aquí, a jóvenes, de cualquier edad, que tengamos medios eficaces de democracia semidirecta? Lo dejo para la reflexión y ahora doy la palabra a el diputado René Fujiwara Montelongo, diputado federal del partido Nueva Alianza en la 57 legislatura, vicecoordinador del grupo parlamentario y presidente de la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Él es licenciado en Filosofía y Política por la Universidad de Sussex en Brighton, Inglaterra, miembro activo del Club de Líderes del Futuro y colaborador en el periódico Rumbo de México. Ha colaborado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Delegación de Brasil. En 2012 fue coordinador de jóvenes de la campaña presidencial del partido Nueva Alianza. Diputado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder saludarlos. Me gustaría saludarlos y presentarme antes de nada. Mi nombre es René Fujiwara Montelongo. Formo parte del grupo parlamentario de Nueva Alianza. Tengo 30 años de edad y por lo tanto soy uno de los 20 y tantos diputados que tuvimos la fortuna de llegar a la Cámara siendo menores de 30. Este es un tema al que usualmente me gusta tocar porque también demuestra, en primer lugar, que los jóvenes estamos sumamente subrepresentados en la Cámara, dado que somos un país en el que 30% de los mexicanos nos encontramos por debajo de los 30 años de edad, pues se me hace preocupante que únicamente 20 y tantos estemos en ese mismo rango de un total de 500. Por el otro lado también lo comparto, porque creo que cuando uno se mete a este tipo de asuntos a mi edad, uno tiende a tener como un doble dogma, ¿no? Un doble estigma. Por un lado, con los políticos un poquito el estigma de mi juventud, lo cual puede ser que me quite seriedad respecto a otros políticos tal vez mayores, y lo peor aún es el estigma hacia mi juventud, hacia mi generación, debido a que también me dedico a algo que está finalmente relacionado a lo político y que por lo tanto constantemente está sujeto a controversia. Pero el papel que hemos venido desarrollando desde la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pues ha tenido que ver mucho con acoplar las nuevas leyes y los nuevos parámetros, las nuevas leyes, al paradigma del cambio constitucional que se realizó el 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Este cambio que se realizó en el 10 de junio del 2011, pues cambia completamente el paradigma de los derechos humanos y la forma en la que nosotros los interpretamos y lo vemos. Hace que los derechos humanos estén muchísimo más dirigidos hacia la persona, que no estén sujetos a la voluntad o que no sean concesiones del gobierno o de la Constitución hacia la gente, sino que sean prácticamente obligatorios. Y también obliga a generar 4 leyes distintas para la actualización y para la adaptación de esta nueva reforma. Por un lado, la ley de reparación de daño, que es una ley que ya se aprobó y que ya se discutió. Ustedes recordarán que la ley de la reparación de daño, que también se conoció como la ley de víctimas o la ley de reparación de daño a víctimas, fue la ley que vinieron impulsando mucho durante el último lapso del sexenio calderonista, y que Peña Nieto, al llegar el 9 de enero del año 2013, aprueba y firma esta ley, la de reparación de daños. Sin embargo, es una firma que pocos días después, para el 5 de abril de ese mismo año, el 2013, se tiene que modificar, puesto que muchos de los activistas, incluyendo Javier Sicilia, que era una de las personas que lo había venido impulsando a través de la Marcha por la Paz y la marcha que estuvieron realizando en el último tramo del último sexenio, pues se requiere de esas reformas. Esto ha sido algo que nosotras nos hemos abocado a analizar desde la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, con la idea de perfeccionarlo y con la idea de poder cumplir este parámetro, porque sí me parece muy importante que si bien nuestro meta tiene que ser que no hayan violaciones a los derechos humanos, definitivamente tienen que haber compensaciones y tiene que haber una ley de víctimas que se encargue también del bienestar de ellos que han sido agraviados o que han sido agraviados en sus derechos humanos. Es la primera ley que nos pone o que nos obliga a modificar la reforma del 10 de junio del 2011. La segunda ley es la ley de asilos, que tiene que ver con la ley de refugiados.
Esa ley la acabamos de aprobar, me parece, no sé si ahorita está en el Senado ya, senadora, pero me parece que la Cámara de Diputados la aprobó el 30 del mes pasado, la ley de asilos, que tiene que ver con la ley de refugiados y con darle una estructura jurídica adecuada para que se pueda, para que los refugiados y México pueda servir como un espacio de asilo y de refugio. Y la tercera parte, y la cuarta, es la de expulsión de extranjeros, que es una modificación que aún nos queda pendiente y que seguimos postergando. Y la última me parecería que es una de suspensión de derechos, que para mí es extraordinariamente importante debido también a las circunstancias en las que nos encontramos. En semanas pasadas ustedes sabrán que se estuvo incluso platicando no únicamente de la renuncia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, sino que antes de que su renuncia se estuvo incluso platicando sobre la posibilidad de diluir los poderes en el Estado. Por eso me parece muy importante que haya un marco jurídico acorde a las modificaciones que se realizaron en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, en términos de la suspensión de derechos. Porque estamos definitivamente entrando a una época y a una situación de mucha gravedad en nuestro país, de mucha violencia, y creo que definitivamente los diputados tenemos la tarea de generar el marco normativo adecuado para darle a las autoridades y a la ciudadanía las herramientas para defenderse frente a esta misma situación. Desde el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, y ya específicamente generalizando un poquito en términos de derechos humanos, hemos tenido 3 temas en particular que son de mucho interés. Uno de ellos tiene que ver con el CONAPRED y con la ley para eliminar, erradicar y disminuir la discriminación, me parece que se llama, ¿no? ¿Cómo es? Ley para erradicar, bueno, de la del CONAPRED. De todo contra la discriminación. Esa ley es muy importante para nosotros. Desde el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hemos venido impulsando muchas reformas respecto a las diferentes discapacidades y cómo poder ayudar a la gente que tiene o que vive con discapacidad para no encontrar discriminación. Pero hay un tema muy central para mí dentro del tema de la CONAPRED y dentro del tema de la discriminación, que tiene que ver también con la juventud y con lo que hemos visto en los últimos días y en semanas recientes, que son ejemplos de la criminalización de la juventud. Ese es un tema que a mí me molesta, que me lastima y que creo que es sumamente urgente que tengamos que atender. No únicamente con una respuesta a los eventos que ocurrieron en el municipio de Iguala hace un poquito más de un mes, pero porque también es una situación que está generalizando. Las mismas marchas que están realizando, que son marchas sumamente legítimas, han tenido evidentemente algunos arrestos y algunas detenciones que yo no estoy convencido sean detenciones adecuadas o que sean detenciones a las personas que estaban generando desorden. Y eso se nota en algunos de los videos que se han visto. Por ejemplo, videos como el del 1 de enero, me parece que habían muchos videos en los que salían desde jóvenes aventando bombas molotov, pero sabía que la policía en realidad no detenía a la gente que traía las cadenas y que traía el fuego y que traía el lanzallamas. A quienes detenían eran los que estaban gritando consignas, y creo que esa parte también es muy sensible, porque la juventud definitivamente en este momento se encuentra con el ánimo de hacer algo, y yo creo que ese ánimo no puede ser tampoco mal usado, mal logrado, y tiene que ser bien canalizado y tiene que estar bien regulado dentro de los marcos normativos para proteger los derechos humanos de aquellos que salen a manifestarse. Otro tema que es súper importante para nosotros es el de la desaparición forzada, por la misma situación que estamos viviendo, porque la situación se está agravando y porque son temas que creo que nos están preocupando. Y creo que si nosotros no podemos resolver estos temas de forma temprana, en poco tiempo, las situaciones con las que nos podamos ir topando nos van a hacer que nos demos topes con la cabeza por no haber hecho o haber actuado en el momento en el que tuvimos una oportunidad. Y uno de los últimos temas, que es una prioridad para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, es el tema del agua. En el 28 de julio del año 2010, de hecho la ONU ya aceptó y modificó e integró el derecho al agua como un derecho humano y como un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas. Y el 8 de febrero del año 2012 el Congreso hizo lo propio y reconoció en el artículo 4 constitucional el derecho humano al agua. Desde esa fecha, en el año 2012, en febrero del 2012, el Congreso se dio a sí mismo 360 días para implementar una ley secundaria que regulara este derecho al agua.
Y lamento decirles que ese periodo que nos dimos como Congreso, que debió haber acabado en febrero del 2013, pues llevamos prácticamente, lo llevamos excedido por más de 1 año y medio, en la que nuestra nación en este momento no cuenta con una ley general de aguas. Esto es sumamente importante para nosotros, debido también a las reformas constitucionales y las reformas estructurales que se han llevado a cabo. En la reforma energética, por ejemplo, se contempla una nueva modalidad que es la extracción de gas shale o la extracción de gas de lutita por medio de la perforación y presión hidráulica. Este es un tema muy preocupante para nosotros desde el énfasis del tema del agua, debido a que cada pozo que se va a generar va a ocupar entre 9 millones y 20 millones de litros por cada pozo para poder extraer gas shale. Y las propuestas varían, las propuestas van desde algunas que yo he escuchado en el caso del PRI, que van desde creo que 2.000, 2.500 pozos con los que querían iniciar, hasta algunas propuestas de Acción Nacional, que si no mal recuerdo estaban en los 20.000 pozos que querían hacer, ¿sí? O 5.000 pozos que querían hacer, que bueno, ustedes tendrán que hacer la multiplicación, realmente es una... estaban en una primera etapa, me parece que Acción Nacional, amigo, estaba buscando que fueran 5.000 pozos con los que se iniciaba la extracción del gas shale. Y si tomamos en cuenta que son 5.000 pozos, en el que cada uno va a estar utilizando entre 9 millones y 20 millones de litros de agua, pues se darán cuenta que estamos hablando de dimensiones verdaderamente estratosféricas. Y creo que eso es algo muy sensible que nosotros tenemos que cuidar. Porque si bien es cierto que nuestras finanzas necesitan este impulso, que el mismo gas shale incluso ayuda al calentamiento global debido a que es menos contaminante en el momento en el que se quema, este tema del agua es muy central para nuestro bienestar, sobre todo cuando estamos viendo pues las grandes dificultades que tenemos con este recurso, por ejemplo en Sonora, donde ya se han visto también situaciones de contaminación respecto a algunos ríos, en el caso de Jalisco, donde también ha habido ya también casos de contaminación por otros motivos que ahí tienen que ver con los municipios y con el hecho de que no están tratando el agua, o como tiene que ver con esta gran ciudad en el que tenemos una sobreexplotación del manto una sobreexplotación, muy bien, muchas gracias, del 200% del acuífero que se encuentra por debajo de nosotros. Y esto pues son temas que sumamente nos preocupan, son derechos humanos de nueva generación que tienen que ver con los derechos ambientales, y esperamos que nosotros podamos hacer algo ahí al respecto en este tiempo de legislatura que nos queda. Y finalmente, para hacer uso de mis últimos 2 minutos, creo que es muy importante también el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y darle también las herramientas adecuadas para que se comporte como se debería de comportar y francamente defienda los derechos humanos. Creo que la comisión tenemos que hacer un diagnóstico muy profundo de lo que ha sido el desempeño de esta comisión, debido a que en los últimos años, a pesar de que han habido incrementos presupuestales, ha habido un decremento en el rendimiento de esta misma comisión. En el año 2012, por ejemplo, se le dieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 1.280 millones de pesos. En el año 2013 se le aumentó a 1.375. En el año 2014 a 1.416. Y este año, el jueves, mañana, estaríamos votando un aumento presupuestal hacia 1.465 millones de pesos. Y sin embargo, pues realmente la ineficacia o el rendimiento de esta comisión va a la baja. Entonces creo que tenemos que darnos un análisis de cuáles son los motivos que esto está sucediendo. Y creo que también los mexicanos, los medios de comunicación y todos los que estamos involucrados nos tenemos que también hacer una pregunta de qué tipo de Comisión Nacional de Derechos Humanos queremos, y si queremos una comisión que sea débil, que simplemente sirva para controlar el enojo que se dirige hacia el gobierno federal, o si de plano queremos una comisión que asuma el papel de defensora de los derechos humanos en plenitud y en orden. Por su paciencia y atención, muchas gracias.